les da la bienvenida al primer Festival del Libro Infantil de Medellín. Una oportunidad de vivir conversaciones, talleres, exposiciones, una agenda artística y más de 170 actividades inspiradas en un tema que nos incluye a todos, el mañana. Por eso escogimos un parque, un lugar de encuentro al aire libre donde las niñas y niños estén en el centro de las reflexiones sobre la ciudad, esa que viven o imaginan en los juegos y en las historias. Reconozcámonos en lo que somos hoy y escribamos juntos lo que soñamos ser mañana, para que el lugar que habitamos hoy sea mejor para todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañan hoy para disfrutar de la siguiente actividad. El lápiz que le dio forma a Chigüiro, 40 años de la serie Chigüiro en un recorrido desde los primeros años hasta el presente. En esta ocasión nos acompaña Ibar Dacol, escritor, y Silvia Castrillón, editora, quienes conversarán con Esteban Giraldo de la Biblioteca Pública Piloto. Muchísimas gracias por su asistencia y los dejo con una excelente compañía. Muy buenas tardes a todos y a todas y a todes. Silvia, Ibar, yo quiero comenzar este ejercicio de admiración con un agradecimiento muy importante. Que ustedes estén acá hoy no solo habla de la importancia y la relevancia que puede comenzar a tener este primer Festival del Libro Infantil de Medellín. Presencia como la de ustedes la asumimos como un espaldarazo. Y entonces yo quiero primero, en nombre de la Biblioteca Pública Piloto, sé que también en términos de la Secretaría de Cultura, de Eventos del Libro, es algo que nosotros no tendremos cómo agradecerle porque su trayectoria y por lo que ustedes han hecho, no sería posible esto que está ocurriendo, que también asumimos como un paso más de lo que a ustedes les costó tantísimo construir y les costó tanto hacer, y que ustedes estén acá respaldando este festival es algo que francamente no tendremos cómo reconocer. Eso es lo primero. Lo segundo es, o lo segundo no, entrar en materia, el Chigüiro. El Chigüiro es sin duda una de las referencias y una de las obras cumbres de la literatura infantil en Colombia. Tal vez, Silvia, yo podría decir que quizá puede ser una de esas obras que marcan como la mayoría de edad de un género en un país. Ibar, y esta conversación y Silvia, quisiera que comenzáramos a que ustedes nos cuenten esa trayectoria, cómo era cuando no era. Ibar, yo sé que no necesitas presentación, pero pues también es necesario para el público que tal vez no esté familiarizado con tu obra y que estos espacios también sirven para aproximarla a obras que se les revelan. Pues Ibar es el padre de los chigüiros, el chigüiro mayor, y no solo por esa obra, sino por toda la obra posterior, de lo último que es Jazmín, pero también está Azúcar, del que hablaron ahorita, Tengo Miedo. Yo soy el papá, pero Silvia es la mamá del chigüiro. Eso Okay. Hay que dejarlo muy claro. Hay muy claro, eso hay que dejarlo muy claro. Estamos en la familia de los chigüiros. Y Silvia, paso eso, a Silvia es la mamá de los chigüiros, pero también es, Silvia, aquí yo evidentemente no voy a ser exhaustivo, pero Silvia es autora, editora, promotora, investigadora, escritora, crítica, teórica, gestora de literatura infantil y sin duda, pues debemos mucho. Y además es la madre del chigüiro. Padre y madre, díganme ustedes cómo entrevieron ese chigüiro por primera vez. Eso como a un chigüiro se le saca de la madriguera o... Yo quiero decir unas cosas antes, ¿no? Y lo digo con la autoridad que me da el hecho de ser paisa. Yo soy antioqueña, yo nací en Medellín y visité cuando tenía 7 años la Biblioteca Pública Piloto en la Avenida La Playa. Yo leía allá en la Biblioteca Pública Piloto. Y con esa autoridad que me da el ser antioqueña, puedo decir algunas cositas. Esto que está pasando aquí me parece extraordinario. Y yo sí creo con lo que, estoy de acuerdo con lo que planteaba Belia,
que esto se podría convertir en un festival latinoamericano. Obviamente que es un comienzo, que hay muchísimas cosas que pensar y que discutir y que conversar, pero puede ser ese festival latinoamericano de la literatura infantil y juvenil. Y eso, lo que voy a decir, con todo respeto, es que yo no creo que una persona pueda decir en la inauguración de un festival, una de las autoridades de la ciudad, que lo que más le gusta para proponerle a sus hijos sea Disney. De acuerdo. Yo no creo que se pueda decir eso, o sea, se necesita no solamente un mínimo de respeto por lo colombiano, por lo sí. nacional, por el chigüiro. No conoció el chigüiro. Entonces creo, esto lo digo con todo respeto, y creo que bueno, no sé si me lo... La segunda cosa que quería... bueno. Y sobre todo, Silvia, después de 40 años en los que hemos luchado felizmente, porque digo, no ha sido ningún sacrificio ni ninguna tortura. Si hemos peleado por lo que hemos peleado, si hemos sido representantes en nombre de la literatura infantil de un país, es porque pensamos que eso ya ha dejado alguna huella y que tendría que haber un reconocimiento al menos público en el lanzamiento de un evento de estos para personajes que ya hacen parte de la cultura nacional y sobre todo de lo que tanto nos ufanamos de decir que los niños son importantes, etcétera, etcétera. Ya tenemos una gran trayectoria y además ya hay muchos autores noveles de literatura infantil y juvenil que ya tienen reconocimiento internacional. Entonces, no sé qué habría que esperar que haya un gran premio internacional como para que eso sea válido. Yo creo que no. Yo creo que ya hemos dejado suficiente huella con todo lo que se ha hecho en este trasegar. Entonces sí sería importante que existiera eso como referente. Bueno, la segunda cosa que quería hacer es un reconocimiento. Nos acaban de mencionar todo lo que está haciendo la Biblioteca Nacional en materia de literatura infantil y juvenil. Y hay algo que hay que recordar aquí, y es que la primera sala infantil que hubo en el país fue la biblioteca que hizo en la Biblioteca Nacional, que incluso hay un libro, yo lo tengo guardado y creo que se debería poder reproducir en algún momento, Julia Alba Hurtado. Julia Alba Hurtado es egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, de donde yo también soy egresada, estudiamos juntas y ella fue la primera persona que pensó en salas infantiles, y eso fue la Universidad de Antioquia, la Escuela Interamericana de Bibliotecología, a quien quiero también hacerle un reconocimiento porque la escuela ha tenido una formación más orientada hacia lo social y hacia otras cosas que no son la cuestión científica y técnica de la organización de la información. Entonces quiero hacer ese reconocimiento. Bueno, como ven, los chigüiros también son beligerantes. Pero déjennos admirarlos. Quiero volverles a preguntar. A ver, yo creo que lo correcto es que Silvia empiece a contar cómo fue el proyecto de empezar a impulsar la creación de una nueva literatura infantil, juvenil, colombiana, hecha, pensada por colombianos, autores, ilustradores, y ahí empezó todo. Silvia. Bueno, yo no fui la única, está Margarita Valencia, que hay que hacer un reconocimiento, y está el premio ENCA, que también es un premio antioqueño, donde surgieron muchos de los autores que están en este momento vigentes y que están reconocidos. Pero la verdad es que tal vez fue la primera vez que en el país se empezó a pensar en hacer una edición colombiana, netamente colombiana, una edición coherente, una edición que estuviera dirigida a todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los jóvenes, que fue con la editorial Norma. Yo tuve la suerte de que me llamaran, porque en ese momento estaba dirigiendo una entidad que se llamaba la Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil,
y había un movimiento ahí, pero lo único que hacía Norma en ese entonces era lo de Mancol. Mancol es el libro animado. Ese libro animado, Norma lo único que tenía era como una maquila, porque son unas operadoras que cortan el papel y que lo pegan y que lo hacen y que hacen que los libros se vuelvan objetos fundamentalmente. Pero en ese momento sí querían hacer una literatura netamente colombiana. Entonces yo pensé, bueno, primero yo les propuse que fuera una cosa colombiana y pensé, pero de todas maneras inspirado en muchas otras cosas. Por ejemplo, la primera era los libros solamente de imágenes donde no había un relato, solamente el niño identificaba una imagen en un plano de 2 dimensiones, una imagen muy reconocido, como puede ser el biberón o como puede ser las cosas que lo rodean, o una imagen o los animales de la casa, por ejemplo, el perro, el gato, la pulga, porque la pulga también era de la casa, y reconociera esas imágenes. Eso surgió un poco yo estuve en Francia y allá había los álbumes de Père Fouché. Père Fouché tenía esos primeras, que era hacer que el niño hiciera ese ejercicio tan difícil que es reconocer en un plano de 2 dimensiones una cosa que no es lo que es lo que está ahí, pero no está en volumen, no. Bueno, luego esa fue la primera colección, se llamaba Mira qué es esto, y había otras colecciones, la colección Abra Palabra era una colección de tradición oral, un poco también pensando y con las enseñanzas de Rocío Vélez de Piedrahíta del tema de la tradición oral, y empezamos a reunir algunos textos orales que habían sido recogidos por antropólogos. Guillermo Abadía Morales, sí. Sí, bueno. Entonces era Cucurumácara, Topetopetún, Adivine Mesta, la ensalada de animales. La ensalada de animales también fue ilustrada por Ibar. Y ahí pasamos, yo dije, necesitamos un personaje, y Belia se fue, ¿no? Pero es un personaje, está allá. Era un personaje animal, porque los niños se relacionan con los animales de una manera muy natural y muy bella, y yo necesitamos un animal, personaje, que no necesariamente se identificara con ninguna raza, ni con un género, ni con nada. Era un animal que podía estar en situaciones similares a las que podía estar un niño. Entonces yo dije, bueno, un animal que tenga pelo. No sé por qué se me ocurrió, me parecía que una rana era muy fría. Sí, porque el pelo lo hace más acariciable. Digamos, tierno, exacto. Tierno, más acariciable. Ganas de acariciarlo, de tocarlo. Sí. Bueno, y un animal, ojalá un animal nuestro, ¿no? Un animal que donde se... Bueno, entonces... Y cuyo nombre sea una palabra hermosa con diéresis. No, ahí ya entró Ibar. Yo la única relación que tenía con Ibar ahí es con otra persona que también quiero hacer un reconocimiento, que es Julia Rodríguez. Que era titiritera, que trabajó en la Fundación Rafael Pombo y que como titiritera trabajaba con el hermano de Ibar, Vladimir Dacol. Entonces le dije, Julia, ayúdeme. Me dijo, no, yo le tengo la persona. Entonces, ¿la persona quién era? Ibar. Le contesto. ¿Cuánto se demoró usted? ¿Una semana? Sí, Silvia, me demoré una semana, pero venga, le digo por qué. Yo de ahora en adelante les dejo conversar a ustedes tranquis. Porque coincidencialmente otra ilustradora la habían llamado a una empresa publicitaria y le habían dicho, tenemos un producto de chocolate y queremos agregar un pequeño cuentito al producto para promoverlo. Era la competencia de Milo, eso se llama o se llamaba Calcetos. Y necesitamos crear unas historias de 12 paginitas con un personaje animal
de la fauna, y a usted le quedan para escoger entre estos. Creo que me quedaba para escoger entre un armadillo, un tucán y un chigüiro. Y yo le dije, ¿un chigüiro? ¿Y eso qué es? Y ella empezó a hablarme porque ella, Patricia Durán, se llama ella. Patricia Durán había ido mucho a los llanos y empezó a hablarme de este animalito y yo me enamoré. Y cuando vi una foto, porque en esa época no había ni internet ni nada, vi una foto, creé la historia, que fue una historia de 12 páginas que le pasé a Silvia, un boceto en lápiz. Eso, ahí la dejo ya a usted. ¿Cuál fue el primero? El lápiz, chigüiro del lápiz. Chigüiro y el lápiz, que fíjense, es lo que tiene todo que ver con la creación. Ay, yo quiero poner un paréntesis. Es No, que lo aquí- que usted quiera, Silvia. Sí, O sea, no, yo no. es que miren, han hablado de que la literatura no es para enseñar, que la literatura no es para dar moralejas, que la literatura, no, que la literatura es para conocerse a sí mismo, para conocer el otro, para conocer, para tener una mirada diversa del mundo y de la realidad y de todo eso. ¿Y dónde dejan la literatura? La palabra como arte, la literatura como arte, o sea, eso, pero ahí en eso creo que es fundamental, o sea, no es un libro en donde Chigüiro se vuelve pues muy creativo, ¿no? Y donde puede estimular esa capacidad creadora que tienen los niños, no, es una historia muy bella desde el punto de vista literario, que eso hay que reivindicarlo también. O sea, porque sí, claro que todas estas cosas son fundamentales y la literatura no es para enseñar, y la literatura de todas maneras, cuando es bella, es su condición estética la que le da un valor a esa otra cosa que puede llamarse condición ética, no sé, pero es su condición estética. Sin esa condición no hay arte y no hay, bueno, eso fue lo que me llevó Ibar. Ibar me llevó una historia hermosísima de ese personaje que era un chigüiro que podía crear, ¿no? Y que sus creaciones se convertían en realidades. Era muy bonito, Chigüiro y el lápiz. Silvia Ibar. Con el camino recorrido parecería muy fácil decir que eso es oro y era oro. ¿Ustedes tuvieron conciencia de la grandeza del personaje y de la obra en el momento de la concepción? ¿Ustedes eran conscientes de que tenían entre manos oro y que era tanto oro? Bueno, yo quiero decir que yo tenía una formación bastante buena de la literatura infantil francesa y canadiense, ¿no? Y eso me daba ciertas capacidades para poder valorar esas cosas. Recuerden algo, bueno, la literatura infantil francesa y los libros franceses, pues tienen un reconocimiento, en ese momento un reconocimiento mundial, y yo me formé ahí en Francia con esos libros, pero cuando yo fui al Canadá, se presentó otra cosa, y era que Canadá, yo estuve en el Quebec, y el Quebec es una provincia de Canadá, y es una provincia que habla una lengua distinta, que no es el inglés, una lengua que estaba por debajo de la lengua oficial, realmente, que era el inglés. Se decía que era un país bilingüe, pero la verdad es que el francés estaba por debajo. Y una de las cosas que hicieron en Canadá para pelear contra esa discriminación lingüística y para enfrentarse a ese mundo del inglés, fue fortalecer mucho la literatura infantil y juvenil. Entonces había un trabajo muy grande de eso, y eso me permitía a mí tener un conocimiento como de la... Bueno, pero yo fui a Canadá después de Chigüiro, la verdad, estoy pensándolo aquí. ¿No? ¿Antes? Pues sí, antes, sí, de acuerdo. Bueno, en todo caso, yo sí creo, a mí sí me pareció que ahí había algo muy bueno y muy grande, ¿no?
lo importante era ver qué había más allá. Bueno, primero ubicarlo, que no terminé de describir todas estas otras colecciones. Había otra colección que era un mundo de cosas para mirar, que era el mercado, Alecos, los primeros ilustradores, Diana Castellanos, todo, que fue. Y empezamos también con Torre de Papel, que Torre de Papel era una especie de herencia de Mrs. Stoffel. Sí, la alemana que hizo Alfaguara, todos los de Alfaguara, sí, los de Alfaguara. Era un poco también pensando en eso, que nosotros podíamos tener una excelente literatura, ya literatura que no era libro álbum, pero desde los más chiquiticos, no era libro álbum, pero era libro ilustrado para muy pequeños hasta adultos. Ibar, volviendo, el primer trazo, el primer borrador final, ¿ocurre ahí un sobrecogimiento? ¿Ocurre ahí una entrega para una tarea en términos del ejercicio que estabas describiendo? ¿O sospechaste que ahí estaba el Chigüiro visto 40 años después? ¿Cómo lo recordás? No, lo primero es que Silvia, cuando vio el primer borrador, me dijo, listo, nos gustó mucho, yo me sentí muy honrado, pero necesitamos 5 historias más. Y yo dije, uy, Dios mío. O sea, era la del Chigüiro, el lápiz y 5 historias más. Y ahí empezó Cristo a padecer porque yo no sabía sobre qué hacerlas. Entonces, como yo estaba muy cercano a Julia, yo seguía trabajando con Julia en los títeres. Julia me dijo, Ibar, piense que lo más sencillo es lo mejor. Entonces empecé a pensar en ese personaje. Ahora les voy a decir algo muy importante, que es todo el acervo de aprendizaje que me dejó Julia. El hecho de uno trabajar en un teatro de títeres profesionalmente es equivalente a trabajar profesionalmente como actor de teatro. La formación de Julia era muy profesional, muy seria. Julia aplicaba, cuando íbamos a hacer un montaje, unas técnicas de Bertolt Brecht. ¿En qué consisten esas técnicas? Se las voy a decir sencillamente. Que si yo voy a representar un personaje, tengo que distanciarme de ese personaje y analizarlo, cómo se comporta, cómo reacciona, cuáles son sus tribulaciones, sus angustias, sus emociones, y eso tenerlo presente en el momento de representarlo. Hasta el momento en que Bertolt Brecht impuso esa nueva metodología en el teatro, la gente lo que hacía era mucho lo que le pasa a mucha gente con la literatura, que dicen que son malos lectores. Eso podríamos abrir una polémica al respecto, que es identificarse con el héroe o la heroína de una historia e involucrarse tanto que sentirse que son ellos, digamos. Entonces, Bertolt Brecht lo que logró fue crear ese distanciamiento, y eso es un acervo que le sirve a uno mucho para consolidar robustamente un personaje. Eso fue lo que me dejó Julia. Entonces, ¿qué hice yo? Empezar a construir unas historias muy sencillas y pensar en las cosas que le pasaban a los niños de nuestro entorno. Aquí voy a meter otra cucharada polémica y beligerante. Una vez en una charla estábamos todos digo, estaba también Silvia, en un país de Latinoamérica, estábamos en un gran auditorio y a una ilustradora le preguntaron, no voy a decir el nombre, que cuál era su fuente en lo nacional, y ella respondió de una manera muy contundente: yo soy escritora, yo no soy un himno. No es que a uno como escritor le pidan que sea un himno, es que a uno como escritor recoja el contexto de lo que ha vivido
y rescate de ese fondo la sustancia de lo universal. Si no, pues Jorge Luis Borges no habría escrito cuentos sobre gauchos. O sea, también Jorge Luis Borges habría sido un himno. Entonces, cuando yo creé esas historias, empecé a pasárselas a Silvia. Unas muy sencillas: Chigüiro del baño, Chigüiro del palo, ¿sí? Estas fueron las 3 primeras. Como esto era un trabajo en etapas, más o menos había como 6 meses para producir eso. Me recuerdo que un lunes llegué yo a la editorial, Silvia subía, le dije: Silvia, estoy bloqueado con una de las historias, me falta una, ya tengo casi las 5, me falta una. ¿De qué la puedo hacer? Y Silvia me dijo inmediatamente: ¿sabe qué se me ocurre, Ibar? Una chiva. En ese momento las chivas no habían degenerado en lo que son hoy, que son bailaderos ambulantes, ¿no? La chiva era una cosa muy representativa de la cultura colombiana y muy bonita. Y yo dije: Silvia tiene toda la razón. Y digamos, la punta es Chigüiro del lápiz y el final es Chigüiro viaja en chiva. Pero mire, esas dos cosas vienen del teatro. Lo que usted acaba de decir del efecto de distanciamiento de Bertolt Brecht, yo había trabajado muy poquito antes, durante 5 años, con Santiago García, que era, Bertolt Brecht Santiago García era absolutamente brechtiano, y se anteponía, eso otro de la identificación es Stanislavski, que era un dramaturgo ruso. Y Bertolt Brecht, eso por ejemplo, del efecto de distanciamiento es una cosa que no solamente sirve para todo en la vida. O sea, mientras uno no tenga la capacidad de tomar distancia, de ver las cosas desde afuera, no puede, no ve lo que realmente, sí, eso es muy importante. Y la chiva también viene del teatro, porque yo trabajaba con una persona que era de Pitalito Huila, y Pitalito Huila, la mamá se inventó las chivas. Ella era la familia de que se inventaron las chivas, era Julia, también se llamaba Julia, pero no me acuerdo el apellido. En todo caso, la chiva para nosotros en el teatro era algo más que lo que es, que lo que es ahora. Entonces yo creo, no estoy segura, pero eso, una de las cosas llevó a la otra. Ibar, Silvia, ¿qué tal es como en ese momento eras un niño, Ibar? Sí, 22 ¿Cómo añitos. Razón Silvia, de más, razón de más. ¿Cómo eran los papás chigüiros cuando eran niños y trabajando como autor, editor? Esa relación, ¿cómo se estableció? Ya nos han contado un poco del origen, pero ya en el trabajo de mesa, ¿cómo recuerdan ustedes eso en términos de técnicas también, en términos de acabar, lo hacías repetir, lo regañabas, te dejabas regañar, o sea, no sé? Sabe que eso también se lo debo al teatro, la creación colectiva. No, el Exacto. tema de crear colectivamente es otra cosa que le permite a uno respetar al otro, entenderlo, Que además, y que enriquece enormemente cualquier obra. y que además, Silvia, es fundamental cuando se está trabajando en libros para niños. Es fundamental. La creación La colectiva. creación colectiva es fundamental, más que en un libro de adultos, pero en literatura infantil es importantísimo, fundamental. Bueno, pero cuéntenos alguna anécdota Bueno, o yo les- digamos yo les algo puedo- que revele esa Yo importancia. les puedo contar una anécdota, que me acuerdo que era tal la exigencia de calidad que tenía Silvia, que hubo una impresión de chigüiros y Silvia dijo: esto no funciona, y se mandaron a picar y se volvieron a imprimir hasta que quedaran perfectos. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que se hicieron en ese momento. Otra fue que cuando yo tenía la primera entrega de los chigüiros, me senté en el apartamento, los extendí todos en el piso, los miré, al otro día tenía cita a las 8 de la mañana o 7, era muy temprano, con Silvia,
con la editora María del Mar Rabasa, con la otra, con la directora de arte, ahorita no me acuerdo del nombre de ella. No, no era Diana, era Marta, ¿sí? Bueno, yo me senté, yo vi eso, yo dije, esto es una porquería y me senté a llorar. Y lloré 1 hora y ya estaba cansado y dije, tengo que dormir, me voy, yo los llevo mañana y que sea lo que Dios quiera. Y estas 3 mujeres, cuando extendí los libros en la mesa, quedaron fascinadas. Entonces, ahí descansé. Esas son anécdotas. ¿Te acordás de ver esos libros en esa mesa, Silvia? Sí, sí, y me acuerdo de ver que eso que se estaba creando ahí era algo. Yo no sabía, yo no podía adivinar que pudiera tener la trascendencia, pero la verdad hay una cosa, yo sí creo que hay que establecer una diferencia entre las editoriales que le apuestan a la trascendencia, a no sacar del fondo ni de su catálogo los libros, o las que le apuestan a que su libro se va a volver un clásico, ¿no? Y yo sí lo pensé en ese momento, este libro tiene que trascender con absoluta seguridad. Y trascendió, pero, aunque después me va a jalar las orejas, por lo que voy a decir, si no es por la señora María Osorio que está sentada allá, en el año 2000 algo, 2007, 2005, 2004, nos volvimos a encontrar y María dijo, tenemos que rescatar los chigüiros porque los chigüiros ya estaban absolutamente descatalogados. Y María dijo, tenemos que volver a sacar a los chigüiros. Y si los chigüiros siguen circulando hoy, es gracias a María Osorio y a Silvia, obviamente. Yo quiero contar una cosa que se sale un poquito. Un aplauso para María, sí, por favor, por favor. Y para Silvia y para vos. Una cosa Diva. que se sale un poquito del tema del chigüiro, pero que sí está dentro de todas estas colecciones. En esas colecciones, el de Abra Palabra, había un libro que se llamaba El mico y el loro. Y el mico y el loro era un señor de Puerto Rico que compró un mico y un señor y un moro que compró un loro. Y en todo caso, el mico lo pusieron en el balcón y el mico y el loro empezaron a pelear entre ellos. Entonces, el señor de Puerto Rico se enfurece, mata al mico, mata al moro y se va para Puerto Rico. Yo no me acuerdo muy bien cómo es la terrena. Más o menos iba así. Era así. Y resulta que alguien dijo, esto es un desastre, esto es imposible, no se le puede entregar esto a los niños. ¿Cómo así? Que se va, que mata al mico, mata al loro y se va para Puerto Rico, ¿y quién lo castiga? Y no hay castigo. Entonces dijeron, vamos a picar, es que me acuerdo por lo de picar, vamos a picar ese libro. Y yo tenía que defenderlo, ¿no? Y la manera que fue providencial de defenderlo, quien me ayudó a defenderlo fue Rocío Vélez de Piedrahíta, a quien ustedes quieren tanto, porque Rocío era de la Comisión de Paz de Belisario Betancur y Rocío ayudó, hizo toda una cuestión sobre eso. Y después Rocío y yo nos reíamos, porque ellos no se dieron cuenta de que en esa colección, en Cucurumácara, había una cosa que era peor, que es la cabra cabratis. Estaba la cabra cabratis subida en la Peña Peñatis, y llegó la cabra cabratis y le dijo, baja bajatis de la Peña Peñatis. No, yo no bajo bajatis de la Peña Peñatis, porque si yo bajo bajatis de la Peña Peñatis, me agarras del galcarranatis. Entonces la cabra cabratis dice, hoy es viernes vernatis y no se puede comer carne carnatis. Entonces la cabra cabratis baja bajatis y el lobo se traga dice que no es viernes, que hoy es viernes vernatis y ¿cómo así? No se puede comer. Entonces dice, a necesitatis no hay pecatis. Y eso sí era peor y no se dieron cuenta. Hay un montón, pero bueno. un montón no solo de pecados, sino de faltas. Pero además, o sea, con esto quiero decir
que lo que decía Belia este pasado, pues esas peleas también se dieron hace tiempos y la gente ni siquiera las percibía. ¿Cuándo estalla? ¿Cómo estalla? ¿Cómo sienten ustedes que esa apuesta de convertirse en un clásico, que es la apuesta de todo editor y el deseo, así no sea reconocible, de todo escritor, es que esto se convierta en un clásico y que esto tenga la trascendencia de la que hablaron? Cuando ustedes empezaron a darse cuenta que tal vez sí y que tal que sí, y si fue eso, cómo se recibe, eso cómo se vive, eso... Yo no pude darme cuenta de eso porque, digamos, en esa época las editoriales no hacían contratos por regalías. Entonces yo no recibí regalías sino hasta muchos años después que entró alguien a la editorial y dijo, a este señor hay que pagarle regalías por esto. Pero sí empecé a caer en el, como dicen en México, sí empecé a caer en el 20 cuando empecé a ir a hacer visitas a los colegios y me daba cuenta que el Chigüiro se había convertido en un personaje muy, muy popular. Y curiosamente pasa una cosa con los libros. Yo no hago libros de didáctica ni me interesa enseñar nada con los libros porque ese no es el objetivo de la literatura, pero digamos, noté que algunos maestros hacían un ejercicio muy curioso con los libros del Chigüiro, y es que hacían toda un proceso de... El niño cuando observa las imágenes claramente las describe oralmente y empieza a ver esa relación y esa conexión entre el personaje y el lector. Y estos maestros le decían al niño que empezara a escribir, entonces empezaban a escribir con garabatos y de ahí se partía como todo un proceso de lectoescritura. Entonces es maravilloso cuando una obra, digamos, puede ser utilizada pero cuando el propósito de la obra ha sido otro, entonces uno se da cuenta que responde a lo de que hay tantos libros como lectores e interpretaciones. Entonces el Chigüiro fue volviéndose así famoso, yo me di cuenta fue después, yo no lo tenía muy presente. Yo creo que los que hicieron del Chigüiro lo que es hoy son los niños que leyeron Chigüiro y que luego se convirtieron en padres. Es impresionante ver a los papás caminando, por ejemplo, por una feria del libro o ¡ay! Esto lo leí yo cuando era niño. O sea, pienso que ahí fue donde subió de un estatus a otro. Porque además, ni la editorial, ni en ese momento, pues nosotros teníamos ningún tipo no hacíamos promoción en los colegios, en las escuelas. Eso no nos parecía que era lo que tocara hacer, sino por fuera, eso mucho tiempo. O sea, pasaron por lo menos un par de décadas o casi 2 décadas para que el Chigüiro empezara a tener el estatus de clásico, de libro que trascendió. Papá, mamá, Chigüiro, que 40 años después, ¿qué tendrían para decirle a ese Chigüiro? ¿Harían algo distinto? ¿Harían otro Chigüiro? ¿Están pensando hacer ¿Por qué no le pedís otras 5 historias de...? No, pero es que ha habido otras. Pues Obvio, Después sí, pero de digo, en el Chigüiro ha futuro. habido, obvio. no, incluso Jazmín. Jazmín es un Chigüiro. Ahora, nos dio, fue realmente un golpe difícil, que fuimos al llano el año pasado y resulta que el Chigüiro no es un Chigüiro, sino que es una chigüira, ¿no? Bueno, Porque hablando en términos de biología académica rigurosa. de los campesinos Sí. que conocen a los chigüiros y saben cuáles son los machos y cuáles las hembras. Los machos Resulta tienen que aquí una glándula, ¿no? tiene una glándula encima del hocico y entonces yo le dije, ¿sabe, Ibar, qué vamos a tener que hacer? Llamarlos chigüire. Les chigüires. Bueno, yo
me corresponde darles la palabra a ustedes. Aquí tienen a los chigüiros si quieren preguntarles algo. También si quieren felicitarlos y admirarlos, creo que es un espacio pensado para eso. Bueno, entonces puedo preguntar yo. Sí, claro. Cuéntenme rápidamente como una gran aventura de esas de ferias del libro o esas de lectores que sean entrañables, alguna de esas conmovedoras que a ustedes les hayan desarmado el alma y una desventura que producto de ese éxito también se haya suscitado como un gran problema. Bueno, lo que sí fue que, digamos, mi experiencia es que cuando iba a leer a un grupo de niños y abría el chigüiro, inmediatamente quedaban conectados. Sí. Yo de eso sí me ufano. O sea, la falsa modestia me parece horrible, pero de algo que sí me ufano es que nunca que he ido a leer con un grupo de niños se han aburrido. Nunca, nunca. Y particularmente con el chigüiro. Una anécdota chistosa es que María montó una vez en la Biblioteca Nacional, antes de que estuviera Adriana, fue idea de Margarita Valencia, que alcanzó a estar unos meses de directora ahí. María montó una bellísima exposición con la obra de Ibar, una maravilla exposición, y después de esa exposición la llevamos a Chile. Entonces llevábamos todos los chigüiros impresos y así grandes y bueno, todo. Y cuando se acabó la feria fuimos a ver y alguien se había llevado todo lo de los chigüiros en el carro y se había ido de la feria. Fue un equívoco porque esa persona pensó que eso se iba como que era un material desechable y se lo llevó. Entonces esto fue una búsqueda a las 9 de la noche por todo Chile, donde estaba el que se había robado la exposición y finalmente logramos rescatarlo. Esa es como una anécdota chistosa con la historia de los chigüiros. No es una anécdota, pero sí es algo que pienso yo, que no lo decimos, no lo pensamos así de manera muy consciente. Yo creo que el hecho de los orígenes de Ibar también tiene que ver con eso. O sea, aquí está de país invitado de honor, Finlandia, con la familia Mumín, que lo tiene dibujado ahí en las medias, ¿no? Ibar se crió con la familia Mumín y con los troles. Sí, usted se crió con ese tipo de personajes. O sea, eso no es gratuito. Sí, no es gratuito, no es gratuito. Realmente mi mamá nos leía mucho a mis hermanos y a mí. Y bueno, estaban historias de troles, ¿sí? Belia. Yo, más que una pregunta, tengo un comentario, no, pero sí, quiero decirlo, y es que me impactó mucho lo de la persona que dijo que no era un himno. Yo creo que es muy importante que ustedes estén ahí y yo pues lo agradezco enormemente, porque qué maravilla que podemos ser himnos, y en festivales como estos yo creo que es muy importante reconocer los que están antes que nosotros y lo que han hecho esto cuando no había internet, y lo que nos enseñaron a hacer esto por la belleza, por lo estético del lenguaje, ¿cierto? Por lo estético de la literatura. Y yo sí creo que es muy importante que los ilustradores jóvenes, que aquí hay un montón, que los autores jóvenes, que aquí hay un montón, sean capaces de saber que estas cosas existen, porque hay gente como ustedes que vienen haciéndolo hace mucho tiempo. Y yo probablemente allá en Vallasolano no hubiera podido creer que esto era posible si no hubiera salido a ver estas cosas que ustedes han hecho, si no hubiera podido conocer a un autor como Ibar, pues hace tanto tiempo, si yo aquí recién llegada a la ciudad. Entonces creo que es fundamental como no creer que de verdad no somos himnos,
y que necesitamos olvidarnos de todo para no repetirnos. Es muy importante volver y alimentarnos de todo eso que se ha hecho, porque también las discusiones se han dado, y si no se hubieran dado antes, no estaríamos dando las que estamos dando hoy. Entonces, pues gracias, Ibar, de verdad, gracias, Silvia, por todos estos años de trabajo para la literatura infantil de este país, que de verdad es muy grande y muy superior a las de muchos países en el mundo. Gracias, Belia. Déjenme... bueno, se animó el público. Tenemos tiempito, Sí, ¿no? sí. Ibar, mientras entregan el micrófono y Silvia, no sé si para cerrar, cuando termine la ronda y tengamos los micrófonos, me gustaría pegarme lo de lo que acaba de decir Belia. Al final, muy al final, que ustedes, déjenme ponerlos en el papel de maestros, un consejo para un editor, un consejo para un autor de literatura infantil al final, qué pena. Buenas tardes. Pues yo realmente quiero darle las gracias. Ahorita pues me acerqué un momentico a Iván, a Silvia, para decirles que pues, los primeros libros que el primer libro que yo leí fue los del Chigüiro, el Chigüiro y el Palo. Y por ejemplo esos libros venían con un chigüiro, el peluchito, venía el conjuntico, los libros con el peluche, y los he tenido siempre porque me han gustado muchísimo, y igual por ejemplo le transmití a mi hijo pues como las historias del Chigüiro, y es darles gracias porque, o sea, hemos sido muchas generaciones que hemos crecido con estas historias, y pues y que no leíamos, que no teníamos necesidad ya de aprender a leer, sino que interpretábamos las imágenes y nosotros mismos contábamos la historia leyendo las imágenes. Entonces, muchas gracias. No, yo quiero decirte, gracias a ti. Realmente eso es genuino en mí. Yo escribo para niños, yo no escribo, yo siempre que me siento a escribir, estoy pensando en niños. Y la mejor recompensa que uno puede tener es esta. Es que después de 35, 40 años, alguien se acerca con un libro ya descuadernado, arrugado, que me emociona hasta el tuétano, y me dice, esto era lo que yo leía de niño. Porque digo, o sea, este personaje ha permanecido. Es ya un clásico. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, Kate. Está entendido. Yo tengo una pregunta que ¿hay alguna visita a algún colegio en específico que ustedes recuerden con mucho cariño? Yo sí. Yo recuerdo haber ido a una feria de acá, festival de libro, a una feria del libro, a una fiesta, perdón, del libro. Y recuerdo haber ido a un colegio muy sencillo. Y cuando al final me dicen, le vamos a dar un regalo, y abro un regalo, era un cuadro que había hecho un niño de 6 años, Matías, de No fui yo, de los 3 personajes. Ese cuadro está colgado en mi casa, en un sitio de honor, porque es una maravilla. Yo digo, si uno como autor logra eso, ya logró mucho. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por todo lo que han compartido. Hay algo que me quedó resonando y quería su opinión. Ahorita hablaron sobre unos elementos del teatro, de cómo separarse, tomar un paso atrás para las historias, y quería saber qué consejos le darían a un escritor o escritora que base sus historias en cosas personales. ¿Hay un equilibrio o no sé si tienen algunos tips para poder desarrollar eso? No, yo pienso que cada escritor es un universo y cada escritor parte de lo que lo conmueve, o de lo que le preocupa, o de lo que siente, ¿no? Todo esto. Consejos me parece muy difícil dar. Y usted pidió también un consejo. El único consejo que yo podría dar es el de leer. Hay que leer mucho, y hay que conversar sobre lo que se lee, porque una de las cosas
que se evitan es la conversación, el diálogo, hablar con los demás. Conversar me parece que es fundamental. Yo incluso tengo un texto que se llama Leer y Conversar. Estanislao Zuleta, ya ustedes saben, ¿no? Que Estanislao Zuleta lo que más planteó fue la necesidad de la conversación. Para él la conversación era el más alto de las artes, igual que para Kant. Y la verdad yo creo que conversar es fundamental. ¿Y alguna palabra final nos van a sacar de acá? Tenemos que... No, pues muchas gracias, de verdad. Gracias de nuevo a Silvia, María, no me cansaré de decir que sin el soporte que actualmente tengo con la editorial, con el trabajo que hacemos conjuntos, yo estaría un poco perdido. Pero eso sí, muchas gracias y gracias a los lectores del trabajo que uno hace. Perdón, me voy a salir de eso porque sí quiero que María Emilia tiene algo que decir. Gracias. Gracias. Bueno, como gran admiradora de toda la obra de Ibar, pero en particular de los chigüiros, y como mediadora de lectura con muchísimos niños y niñitas pequeñas y sus mamás y sus papás, me hacía esta pregunta. Una de las resistencias más fuertes que yo encuentro con las mamás y los papás es cuando se encuentran con un libro sin palabras escritas. Incluso con Chigüiro y el lápiz tengo historias escritas sobre lo que pasa con las mamás y papás mediadores de libros sin palabras escritas. Entonces me surgió una curiosidad. ¿Qué pasó hace 40 años cuando empezaron los chigüiros y aparecían libros sin palabras escritas para los niños pequeños? ¿Y cómo registran ustedes a lo largo del tiempo esa relación específica de los adultos con el libro, ¿no? Hay una anécdota que me hiciste acordar con esa pregunta y es muy graciosa. Es una mujer humilde que sacó de una biblioteca uno de los chigüiros y al otro día fue a devolverlo y dijo: este libro no sirve porque no tiene palabras. Entonces el bibliotecario empezó a contarle de qué iba y ella dijo: ah, claro. Entonces entendió cuál era la relación entre el libro y el lector que se establecía para que toda la oralidad fuera suscitando la historia. Y lo más bonito es que esa es una historia que cuando suscita esa oralidad se vuelve personal. Es lo que yo estoy contando sobre lo que yo estoy viendo. Yo creo que básicamente la resistencia, si la hubo en algún momento, era por parte de adultos, no tanto del niño. Mi intención cuando hice el chigüiro era que fuera absolutamente clara toda acción para que no hubiera ningún tipo de confusión. De hecho, si ustedes observan, eso está premeditadamente hecho. En el chigüiro hay elementos, no está dentro de un contexto, dentro de todo un paisaje, sino que hay elementos. ¿Eso qué hace? Destaca la importancia del personaje y su relación con los elementos que van a desarrollar la historia. Eso fue premeditadamente hecho para que fuera así. ¿A qué responde eso? Nuevamente a Julia. ¿Qué decía Julia cuando uno trabajaba en los títeres? Julia tuvo una formación muy seria, profesional, en todos los países que entonces existían de la cortina de hierro. Entonces hizo toda un stage por esos países, digamos, Rusia, conoció el teatro de Brasov, Alemania, etcétera, etcétera. Y Silvia tenía toda la autoridad, Julia tenía toda la autoridad y profesionalismo para transmitirle a uno todas esas enseñanzas, pero lo que era fundamental era decirnos lo que le da robustez, consistencia a un personaje títere es la gestualidad, el pequeño gesto. El gesto es lo que determina el personaje, porque sangolotear un muñeco de cualquier manera, eso lo hace cualquiera, pero el pequeño gesto que está transmitiendo, como el actor, hay actores que vemos que sin decir nada en sus ojos estamos leyendo todo lo que está pensando en una obra determinada. Entonces, todo eso hace parte de la formación, y para ti también más, es decir, yo creo que cuando uno escribe uno tiene que llenarse de muchísimas cosas, de libros, de música, tener una curiosidad voraz por todo lo que sea que sensibilice para poder sensibilizar.
Uno de los Goytisolo, no sé cuál, y lo voy a parafrasear porque no lo voy a citar, ni más faltaba, ni al pie de la letra, pero parafraseándolo decía que ser sensible era una cosa muy importante, pero sensibilizar era aún más importante. Esa es la misión de uno cuando está haciendo una creación, lograr sensibilizar. Y Cate Blanchett, una actriz que ustedes conocen, en una ocasión dijo: la misión de todo artista es llevar un poco de luz a los corazones de los otros. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes, nuestros asistentes y a las entidades que hacen posible este Festival del Libro Infantil.